Me avisan si pueden ver mi pantalla. Ok, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es una revisión de los tipos de mantenimiento. En la clase anterior hemos hablado un poco de los principales parámetros que están asociados a las centrales termoeléctricas y entonces ahora lo que pasaríamos a ver son los tipos de mantenimiento que corresponderían no solamente a estas centrales, ¿no? Pero digamos, tiene una especial importancia en el caso de centrales termoeléctricas por lo que vamos a explicar también. O sea, las centrales eólicas, solares, las centrales hidroeléctricas tienen también este tipo de mantenimientos, esta filosofía de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, ¿no? Pero, digamos, la incidencia que puedan haber en estos mantenimientos es distinta a la que va a haber en el caso de una central termoeléctrica. ¿Por qué? Porque, bueno, el caso particular de la central termoeléctrica es especial en el sentido de que es una central que tiene, pues, un tipo de energía primaria que es difícil de trabajar, que implica materiales diferentes, desgastes, ¿no? Son centrales que están sometidas a muy altas presiones, a muy altas temperaturas y que tienen, pues, una probabilidad de falla importante. De ahí es donde viene también la consideración, el criterio que hablamos en la clase anterior en relación a el tiempo o la edad de la unidad, ¿no? Una unidad que tiene más edad es una unidad que tiene mucha más confiabilidad, que ha sido mucho más probada. En ese sentido, digamos, yo creo que el lugar, el momento donde hay que hablar de las filosofías del mantenimiento vendrían a ser estas, ¿no? Un segundo, por favor, si me permiten. Perdón, mil disculpas. Entonces, yo creo que es justamente en esta eh, sección que corresponde precisamente explicar este tipo de mantenimientos, esta clase de intervenciones, ¿no? Primero tenemos el mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento más costoso que existe. ¿Por qué es el más costoso? ¿Por qué es el más, eh, digamos, oneroso en términos económicos? Pues básicamente porque es un mantenimiento que digamos, va a interrumpir las operaciones de manera intempestiva, no se va a tener una planificación al respecto y puede ocurrir también que este corte o esta falla, ¿no? Eh, limite la posibilidad de que nuestra central genere energía respaldando sus contratos de suministro, como ya hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Y que esto implique, pues, que el generador esté de alguna u otra manera comprando energía para sus clientes a un costo marginal muy alto, ¿no? Que esté expuesto a altos costos marginales. Eso es una complicación porque de repente una unidad, no sé, de 200 megavatios está justamente marginando en el sistema con $30 por megavatio hora, con un precio, una tarifa a su cliente final de $35, generando un margen de $5, pero falla, ¿no? Y lamentablemente es la última unidad a gas. Y la siguiente unidad ya es una unidad que puede ser, no sé, pues una unidad diésel, una unidad residual.
con $180 o con $200 por megavatio hora de precio. ¿Eso qué cosa implicaría? Bueno, eso implicaría que el generador tenga que vender energía a $35, pero tenga que comprarla a 180 o $200, ¿no? Entonces eso le generaría un margen negativo. Pero evidentemente, como el generador ha suscrito un contrato de suministro y como está respaldando el consumo de sus clientes, tiene que de todas maneras brindar el suministro eléctrico, ¿no? El respaldo, aún a pesar de que tiene una pérdida económica por esa situación. Entonces, por eso es que es tan pernicioso el mantenimiento correctivo, ¿no? Porque no sabemos en qué momento pueda ocurrir y si en ese momento precisamente en que ocurre, esto puede generar una pérdida económica más allá de la propia situación que genera el no operar, ¿no? O sea, el no operar ya es una pérdida, ¿no? Porque no operas, tienes una pérdida de costo marginal, pero si además esa falla genera que el costo marginal se incremente, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación bastante particular, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta ahí. Por favor, me van interrumpiendo si es que hay alguna duda. ¿Ya? La otra consideración que hay que tomar en cuenta también para el mantenimiento correctivo es adicionalmente al alto coste me refiero, que no conocemos cuándo va a ocurrir, ni tampoco sabemos cuándo va a finalizar. ¿Por qué? Porque aun cuando ocurre este tipo de fallas, nosotros tenemos que esperar primero, si estamos hablando de una central termoeléctrica, que la central se enfríe. Una vez que se enfría, nosotros podemos hacer una intervención. Es decir, la máquina está operando a 900, 1000 grados centígrados, falla, ¿no? Y al fallar, lo que ocurre es que eh, no podemos intervenir, no podemos entrar directamente en el mismo instante a la máquina. Tenemos que esperar que enfríe para luego recién realizar las inspecciones que correspondan. Eso toma tiempo. Entonces, no puedes identificar cuál es la causa raíz del problema de manera inmediata. Tienes que esperar determinadas condiciones para que puedas intervenir, para que puedas ingresar, para que puedas realizar inspecciones, ¿no? Y el análisis causa-raíz demora en realizarse, ¿ok? Entonces, ahí tenemos una situación que es, como les decía, bastante onerosa, muy perniciosa, ¿no? Que interrumpe la operación de la central y que puede tener consecuencias económicas funestas, ¿no? Muy, muy, muy negativas. Eso es el mantenimiento correctivo y es el que tenemos que evitar sí o sí. No pueden haber fallas intempestivas, que no estén programadas, intervenciones, digamos, que se realicen en un momento en que no haya una planificación previa, ¿no? Porque puede darse el caso, como les decía, que el costo marginal se dispare en consecuencia precisamente de la falla que está ocurriendo en nuestra unidad, ¿no? Y es muy probable que esa falla también se dé mientras otras unidades de generación también están en mantenimiento. Entonces estaríamos hablando de que ya no estaría en mantenimiento una unidad o dos unidades como estaba originalmente previsto, planificado por el operador del sistema, sino que se da una falla en donde ya no son dos o tres unidades originalmente previstas, planificadas, sino y es una tercera, y con esto también se reduce la reserva eficiente de generación en el sistema, ¿no? Entonces, por eso es que es tan negativo el hecho de tener un mantenimiento correctivo. ¿Ok? Luego tenemos el mantenimiento preventivo, que es un mantenimiento que sí se programa, ¿no? Que está basado en horas de operación en las centrales termoeléctricas. Ahora, este criterio de horas de operación, de horas equivalentes de operación, que lo vamos a desarrollar acá para lo que vienen a ser las centrales termoeléctricas, también tiene su particular característica para el caso de las centrales eólicas, las hidroeléctricas, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos
analizando conforme vayamos tocando cada uno de los tópicos correspondientes a esas tecnologías, ¿no? Por lo pronto, en el caso de centrales termoeléctricas, lo que hay es un criterio de horas de operación o de horas de operación equivalentes. ¿Qué significan estas horas de operación equivalentes? Significa que mientras la unidad va operando, mientras la unidad va generando, va acumulando horas de operación. Esas horas de operación van llegando, digamos, a un volumen tal que hacen necesario que se realicen inspecciones en la máquina. Es decir, una máquina puede operar durante 5.000 horas continuas o con interrupciones dependiendo del despacho económico. Pero el fabricante, al momento de vender la unidad, lo que dice es, señores, si ustedes superan las 5.000 horas de operación, tienen que intervenir la máquina, es decir, pararla y hacer una inspección con cámaras, que se llama boroscopio, con una revisión de determinados elementos de la máquina, ¿no? Para poder identificar potenciales problemas. ¿Por qué? Porque de la operación que hemos tenido de estas máquinas o de este modelo de máquinas a lo largo del tiempo, hemos identificado que a las 6.000 horas pueden fallar tales o tales componentes. Entonces, a los 5.000, al acumulado de 5.000 horas de operación, se tiene que intervenir para ver si esos componentes podrían tener alguna rajadura, algún problema que pueda detonar en una falla a las 6.000 horas de operación, ¿no? Entonces, el fabricante, justamente, y por eso es importante, y reitero, la experiencia del uso de las máquinas, ¿no? Ya la máquina tiene una cantidad de horas de operación en todo el mundo, ¿no? Entonces, estas unidades, digamos, ya tienen una historia tal que le permite al fabricante recomendar intervenciones en determinados momentos. Entonces, ya la máquina, pues, a sus 5.000, 6.000 horas de operación tiene que ser intervenida, tiene que ser revisada para poder ver si es que la máquina tiene alguna complicación o potencial falla en el futuro, ¿no? Es por eso que es bien, bien relevante el aspecto de las horas de operación, ¿no? ¿Qué va a permitir esta intervención preventiva? Bueno, va a permitir que se conserve la máquina, no se va a programar con antelación el mantenimiento antes de que ocurra la falla. ¿Por qué? Porque ya han habido un conjunto de máquinas, de unidades a lo largo del tiempo y en el mundo que han tenido, digamos, potencial de fallas en determinados momentos, en determinado eh, nivel acumulado de horas de operación. ¿Ok? Entonces, se realizan las intervenciones y se realizan reparaciones en la unidad en base a lo que se vaya encontrando durante la intervención. O sea, la intervención, ¿qué cosa es lo que va a permitir esta intervención? La intervención va a permitir de que se pueda, digamos, de cierta manera, eh, revisar la unidad, inspeccionar bien la unidad y en función de ello, chequear si es que hay o no hay un problema con la máquina. ¿Ok? Entonces, esta intervención es una intervención menos costosa, menos onerosa que en el caso del mantenimiento correctivo. ¿Por qué va a ser menos onerosa? Porque si sabemos que nosotros vamos a alcanzar más o menos las 5.000 horas de operación en tal momento, entonces ya vamos coordinando previamente con el operador del sistema, con el COES, realizar una intervención. ¿Ok? O sea, vamos viendo si es que la máquina va llegando a ese nivel de horas de operación acumuladas para poder programar la intervención y el desarrollo, digamos, de la, de la intervención, del mantenimiento y poder realizar la inspección que es tan importante, ¿no?
Eso nos ahorra problemas como el que hemos mencionado anteriormente en relación a qué cosa, en relación a la situación incierta de una falla que podría ocurrir en cualquier momento y de que podría implicar, pues, una pérdida económica bastante significativa para la empresa. O sea, está programado, se sabe cuándo es, se programa para que en ese momento en el que se realice la intervención no se disparen los costos marginales y la gestión comercial pueda realizarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, básicamente el concepto del mantenimiento preventivo, ¿no? Lo importante de este mantenimiento preventivo, como digo, es, ¿qué cosa? La programación con la antelación suficiente. ¿Para qué? Para que la intervención no cause un problema económico para la empresa. ¿Qué va a permitir este mantenimiento preventivo? Identificar fallas antes de que ocurran. ¿Identificarlas cómo? Mediante inspecciones, mediante la intervención en la propia unidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a lograr con un mantenimiento preventivo. Pero adicionalmente al mantenimiento preventivo hay otro mantenimiento que también es importante, que es el mantenimiento predictivo, ¿no? Es el mantenimiento que nosotros vamos a ejecutar como consecuencia ya no de una inspección que se va a realizar como consecuencia de que se gatille un determinado contador de horas de operación de máquina, ¿no? Sino que vamos a ir viendo la evolución de la falla en el tiempo, es decir, nosotros vamos a poner una serie de sensores, vamos a instalar una serie de transductores en toda la unidad, ¿no? Que nos va a permitir ir monitoreando en tiempo real a la unidad, de modo que podamos identificar si van a haber o no problemas con la máquina, ¿no? De repente nosotros vemos, pues, y instalamos una cámara que realiza termografía, ¿no? Y que tiene un monitoreo en línea de la unidad, ¿no? Y vamos viendo que el color eh, de cierto componente de la unidad va cambiando, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vamos viendo, si todo el componente tiene el mismo color, pero hay una porción en la cual hay un color ligeramente distinto, eso significa que ahí potencialmente en el futuro puede haber una rajadura y posteriormente una falla, ¿no? Entonces ya sabemos que ahí puede haber algo, sin necesidad de llegar al contador, ¿no? Sino simplemente mirando en línea las componentes de la máquina a través de de una termografía. O de repente vemos que la química del aceite, del transformador o de alguna componente de la unidad de generación empieza también a cambiar, ¿no? Entonces sabemos que hay algo malo ahí dentro. Y entonces podemos tener eh, el tiempo suficiente para planificar una intervención. Puede planificarse una intervención inmediata o puede ser una intervención que se pueda juntar con alguna intervención de carácter preventivo, ¿no? Que es el otro tipo de intervención, dependiendo del diagnóstico que se realice sobre los datos que se obtengan del sensor o los sensores en el respectivo punto donde estamos realizando el análisis. ¿Ok? Entonces, tres tipos de mantenimiento. Un mantenimiento correctivo, sumamente perjudicial, sumamente oneroso en términos económicos, ¿no? Peligroso porque no sabemos de dónde puede haber venido la falla en el momento que esta ocurra. Vamos a tener que esperar un tiempo para poder intervenir, para poder inspeccionar la máquina, para poder realizar el análisis de causa raíz, ¿no? Otro mantenimiento que es el mantenimiento preventivo,
que es el mantenimiento que es programado con antelación, que está basado en horas de operación, que va a buscar que conservar la máquina y que va a realizar inspecciones en base a lo, a lo encontrado. Y finalmente, un mantenimiento eh, sí, aló, dime, dime. Claro, y el otro es el mantenimiento predictivo, sí, efectivamente, que es un mantenimiento que básicamente lo que va a tener son una serie de sensores instalados en toda la unidad y que van a estar identificando los potenciales errores, las potenciales fallas que vaya a tener una unidad. ¿Ok? Y la decisión de la intervención ya va a depender pues de cada eh, de cada empresa, ¿no? Y también de la gravedad de la situación, ¿no? Porque si vemos que es una falla que va a ocurrir de acá a 2 años, 3 años, entonces no vale la pena apurarse en realizar esa intervención. Pero si eventualmente vemos que es algo que potencialmente podría transformarse en algo grave, la intervención ya se puede programar con una cierta anticipación, ¿no? Y se puede realizar el cambio, el ajuste, la modificación necesaria. Sí, sí, sí. Mm, Es buena pregunta. En realidad, lo que sí tienen todas las centrales del país es un esquema de mantenimiento preventivo. O sea, no es que esté normado, sino que es una buena práctica. O sea, nadie que vaya a tener una central termoeléctrica no va a tener un contrato con un fabricante que le permita, pues, eh, tener los repuestos necesarios para poder realizar estas intervenciones. Como estas intervenciones se realizan cada determinado eh, volumen acumulado de horas de operación y ya se sabe qué cosas se tiene que intervenir en cada una de esas intervenciones, de esos mantenimientos, hay un conjunto, un set de repuestos que están asociados a los mantenimientos. Entonces esos repuestos te los va a dar el fabricante, ¿no? Entonces es muy usual, yo diría bastante usual en el caso peruano de que las empresas de generación tengan, digamos, contratos de repuestos, contratos de mantenimiento con fabricantes basados en horas de operación, ¿no? Pueden haber por ahí unidades que puedan ser muy antiguas y que no tengan estos contratos, pero lo que sí hacen es seguir a pie de letra el criterio de los mantenimientos por horas de operación acumuladas. ¿No? Entonces, de repente no lo hacen con un fabricante, lo hacen ellos mismos y compran las piezas, ¿no? En el mercado secundario, qué sé yo, porque hay un mercado de piezas de repuesto, que no son de fabricantes, sino que son piezas adaptadas, de repente piezas de alguna unidad que han tenido alguna falla, que se han corregido, se han arreglado y eso se venden también, ¿no? O sea, a menor costo, evidentemente, y que algunas centrales de repente más antiguas pueden gestionar, ¿no? Pero lo usual, lo que yo he visto al menos, es que todas las centrales, al menos las que yo conozco, tienen contratos estos de mantenimiento con sus fabricantes y realizan los mantenimientos, las intervenciones de carácter preventivo basados en horas de operación. ¿No? Estas otras centrales de repente muy antiguas pueden no tenerlo, nadie te dice que tengas este contrato, pero lo que sí debe de ocurrir, porque es buena práctica, es realizar la intervención conforme lo dice la filosofía, ¿no? Cada determinado volumen acumulado de horas de operación. Este esquema de mantenimiento predictivo sí es un esquema más optativo, ¿no? O sea,
cada empresa de generación opta por si es que va o no a tener un, eh, va a tener o no un esquema de transductores, de sensores, ¿no? Para realizar este mantenimiento, ¿no? No, eso sí, lo he visto en algunas centrales sí, en otras no, ¿no? Entonces no te puedo decir que todas las centrales lo usan, sino algunas. Y algunas también lo tienen, pero para determinadas componentes nada más, ¿no? No para todas. ¿Ok? Los fabricantes, lo, sí, no, y los fabricantes te van a recomendar pues que compres todo, ¿no? Eso, digamos, de lo que estoy hablando es de criterios generales, ¿no? Esto puede aplicar bien tranquilamente para una central hidroeléctrica, para una central eólica, ¿no? O sea, el fabricante te va a querer, conjuntamente con la máquina, vender también un contrato de mantenimiento. O sea, no solamente te vende la máquina, te vende también la máquina más el contrato de mantenimiento. Y el contrato de mantenimiento puede tener un periodo, una extensión de 10 años, 20 años, ¿no? Donde él te asegura que te va a ir entregando las partes que sean necesarias y de repente te puede incluir también algún paquete de mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, te pone algunos sensores y los empiezan a monitorear desde su base, que ocurre también, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de ver que han vendido máquinas, ¿no? Las han instalado, las máquinas vienen con su paquete de mantenimiento preventivo y adicionalmente instalan los fabricantes algunos sensores para realizar mantenimiento predictivo, ¿no? Y realizan un monitoreo constante, no solamente en el país, ¿no? Sino también el propio fabricante tiene su centro de control donde está monitoreando sus máquinas con las que tiene estos contratos, ¿no? Y te va avisando, te va diciendo, oye, ha venido un, una alerta, ¿no? Desde, no sé, pues desde Estados Unidos, desde Italia, te dicen, oye, pucha, hay esta componente que puede estar sufriendo una falla o que potencialmente podría tener una falla. Entonces, pero eso va a depender de cada empresa. Va a depender, va a depender de que si firma o no un contrato con el fabricante, lo más probable es que lo haga, ¿no? Hay otras que de repente no lo van a hacer, pero de todas maneras van a seguir la filosofía del mantenimiento, ¿no? Realizando intervenciones cada determinado volumen de horas de operación acumulada. Y por otro lado tienes que también las empresas van a ver si es que eh, instalan o no equipamiento para realizar mantenimiento predictivo. Ya esa es una decisión de cada una de ellas. Lo mejor, evidentemente, siempre es tener todo, ¿no? Porque te va a permitir identificar potenciales fallas. Pero también es cierto que todo tiene un mayor costo, entonces hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Para poder identificar en qué punto de equilibrio nos vamos a encontrar, ¿ok? Esto es lo que les decía, ¿no? De por qué hay esta necesidad de realizar intervenciones, sobre todo en el caso de turbinas a gas con con el acumulado de los contadores de horas de operación. En general, la zona de gases calientes de las centrales termoeléctricas están, digamos, sometidas a altas temperaturas, a altas presiones. Este, voy a proyectar un ratito. Un segundo. Esto ya lo debes de conocer de la clase de centrales, o mejor dicho, de termodinámica o de máquinas térmicas, ¿no? Pero de todas maneras hacemos
un recordaris de todo esto. ¿Qué cosa es lo que ocurre dentro de una turbina a gas? Bueno, una turbina a gas básicamente tiene tres componentes. Tiene un compresor, primero una toma de aire, ¿no? Ingresa el aire. Este aire entra a un compresor, el compresor comprime el aire, le aumenta la presión, evidentemente en la toma. El aire está a una presión atmosférica del medio ambiente, ¿no? O sea, a una atmósfera, no sé, más o menos al nivel de presión del ambiente, ¿no? El compresor comprime el aire, lo saca comprimido. Este aire comprimido entra a una cámara de combustión donde se le inyecta combustible y se realiza un proceso de combustión interna dentro dentro del combustor mismo, y luego ese aire caliente, muy caliente, por eso es que digo que está a 1000 grados centígrados, 900 grados centígrados, ¿no? Y a gran presión, porque ha sido comprimido, ha pasado por el compresor, pasa a la turbina. O sea, todo este flujo que tenemos acá, todo este fluido, ¿no? Que es un aire que ha entrado, se ha comprimido mucho, comprimido, entra al combustor, se le inyecta combustible, se incrementa la temperatura de manera bastante significativa. Todo este resultado de este proceso de combustión pasa a la turbina y se empieza a descomprimir, a estirar, se le empieza a extraer la energía a al resultado de esa combustión. Acá entra a muy alta presión, muy alta temperatura y empieza a extraerse la energía. ¿No? ¿Cómo? A través de una turbina. Esa turbina lo que va a generar es un giro, el giro del eje que va a estar conectado con el generador y va a darle la velocidad necesaria al alternador para que pueda producir, pueda generar electricidad. Entonces, si se dan cuenta, hay un proceso en el cual hay aire, ¿no? Que ingresa, que se comprime, que se calienta y luego se estira. Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿está? Cuando nosotros hablamos de las altas temperaturas y de las altas presiones, hablamos justamente que a la salida del combustor, ¿no? A la salida del combustor, al inicio de la turbina, tenemos una alta temperatura y una alta presión, ¿no? Acá vimos, por ejemplo, que puede estar a 15.000 presiones equivalentes a la gravedad. Entonces, el material que está sometido a ese estrés es un material que se va deteriorando rápidamente. Es un material que ha sido, digamos, desarrollado, analizado para que pueda soportar precisamente ese régimen operativo, pero ya es un material, digamos, que se va resintiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Por eso es que es tan importante el mantenimiento eh, preventivo en estas máquinas. ¿Queda claro entonces? Esto es simplemente para mirar, para que puedan chequear acá. Perdónenme que esté pasando de una presentación a otra.
pero creo que vale la pena. Igual les voy a entregar las dos presentaciones. Entonces, esto es lo que ocurre en una turbina a gas. La turbina a gas va a tener mayor eficiencia, a mayor carga, ¿no? A mayor nivel de producción. Esto es para que vean así a grosso modo dónde ingresa el aire del medio ambiente, tiene unos filtros, ¿no? Este, pasa por este compresor, que es el que estamos viendo acá, que tiene generalmente, bueno, varias etapas, ¿no? Entra a la cámara de combustión este aire comprimido, ¿no? Se inyecta el gas, ¿no? Se inyecta, tienen unos inyectores para inyectar el gas y se produce la combustión dentro del combustor. El producto de ese proceso sale por acá, ¿no? Y se expande en la turbina. Acá la turbina, si se dan cuenta, tiene menos líneas que el combustor, perdón, que el compresor, ¿no? El compresor puede tener 10 líneas, ¿no? De álabes y el equipo, la turbina puede tener 3, 4, ¿no? Y la expansión de ese fluido genera el torque del eje que va a permitir que el alternador gire. ¿Ok? Y por acá, por este cuerno, en este caso, en esta turbina, sale el aire caliente, ¿no? Ya que no se puede aprovechar y que ha sido el resultado de lo que sale de la expansión en la turbina, ¿no? Del fluido que ha sido expandido en la turbina. Si nosotros tuviéramos un ciclo combinado, agarramos este aire caliente, ¿no? Que está saliendo a muy altas temperaturas, ¿no? Y lo utilizamos para calentar un caldero recuperador y posteriormente eh, llevar este calor hacia una turbina a vapor, ¿no? Acá tenemos, esta es en la realidad cómo se ve un compresor y acá tenemos una línea, las tres líneas de una turbina, ¿no? Existen otras configuraciones que permiten mejorar el rendimiento de la turbina a gas. La turbina a gas tiene, digamos, hay varios modelos, digamos, varias líneas de turbinas a gas, ¿no? La turbina a gas heavy duty, que es la turbina que usamos para los ciclos combinados de 200, 300, 400 megavatios, muy grande, ¿no? Tenemos la turbina industrial, que es una turbina que va entre 100, 200, 250 megavatios, ¿no? Que es una turbina un poco más, más ligera, pero también permite un uso industrial. Y tenemos las aeroderivativas, que fueron el primer tipo de turbinas. Las turbinas a gas fueron desarrolladas como consecuencia de la tecnología que se usaba en los aviones, ¿no? Los aviones de propulsión tienen este tipo de tecnología. Entonces, perdón, entonces esta tecnología ha sido derivada de este tipo de, de generación, de este tipo de tecnología, mejor dicho. O sea, los aviones se vieron que tenían un potencial de generar esfuerzo mecánico, ¿no? Como son aviones, tienen que tener una alta confiabilidad, ¿no? Evidentemente no podemos tener un avión que pare fallando, porque si no se para cayendo, entonces la confiabilidad de estos equipos era muy alta y por ello se tuvo que, digamos, de una u otra manera, se vio la posibilidad de que estos artilugios puedan servir también para la generación eléctrica, ¿no? Y de hecho fue lo que ocurrió, se empezó a desarrollar la tecnología de generación eléctrica a partir de estas turbinas que servían para la propulsión de aviones y el primer modelo, digamos, de estas unidades fueron las aeroderivativas, ¿no? Posteriormente ya se desarrollaron para el tipo heavy duty o industrial que hemos visto hace un rato y son las que, digamos, se usan para los grandes proyectos de generación eléctrica, ¿no? Las aeroderivativas son mucho más pequeñas, son más modulares y sirven pues cuando se necesita de repente una unidad
un módulo que pueda de repente servir de generación de emergencia en alguna zona. Por ejemplo, cuando ocurrió esto es un ejemplo acá en el Perú, ¿no? Una central hidroeléctrica, recuerdan que les comenté que había sido inundada completamente por un aluvión, por un huaico, por una inundación, ¿no? En la zona de La Libertad de Ancash. Eh, Esa central era importante porque le daba fortaleza a un sistema que básicamente estaba en la zona de cola de red, ¿no? Y bueno, sin la posibilidad de tener esa generación, lo que se hacía necesario era poner otros grupos, ¿no? Y se pusieron equipos que eran modulares, que se alquilaron a alguna empresa internacional que realizaba este tipo de servicios, ¿no? Se alquilaron y se pusieron grupos de generación en la zona, ¿no? Estos equipos eran básicamente turbinas aeroderivativas muy pequeñas, ¿no? Modulares que se pueden instalar, se pueden poner, sacar a los 2 o 3 años y pueden seguir también ese mismo servicio en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces estas centralitas son mucho más pequeñas y sirven para soluciones específicas, ¿no? Como les decía, bueno, esto es lo mismo, esto es un compresor, como pueden apreciar, ¿no? Estos son los álabes, esto es un álabe, ¿no? Esto es una turbina, claramente se ve por el tipo de unidad. Y finalmente tenemos acá lo que viene a ser un ciclo combinado, ¿no? Que es a la salida de la turbina se atrapan esos gases calientes, se pasan por un intercambiador de calor, esos gases calientes pasan por el intercambiador de calor, que lo que van a hacer es ceder esa energía que tiene esa alta temperatura, que tiene el fluido que sale de la turbina, hacia un circuito de agua, un circuito de vapor, ¿no? Y una vez intercambiada, una vez que se realiza el intercambio de calor, esa componente, ese fluido que sale de la turbina, ya a mucha menor temperatura, temperatura ambiente, sale hacia la atmósfera, ¿no? O sea, lo que sale de un ciclo combinado es básicamente el aire, ¿no? Que ya le has quitado la presión y ya le has quitado la alta temperatura, ¿no? Sale hacia la atmósfera, ¿no? Y lo que ocurre es que en el intercambiador de calor, el aire caliente pasa ese calor hacia un circuito de vapor, ¿no? Donde está acá, por ejemplo. Este es un circuito de vapor. Dentro de estas calderas lo que hay es una, es una caldera que lo que va a realizar es el intercambio de calor de ese gas caliente que en lugar de irse por acá, de ese es aire caliente, que en lugar de irse por esta chimenea, va a pasearse, va a realizar el circuito interno por esta zona, ¿no? Y va a intercambiar el calor que tiene con el circuito de vapor. El aire caliente va a salir y el circuito de vapor, ya muy caliente, ¿no? Va a pasar hacia la turbina de vapor, ¿no? Pasa hacia la turbina de vapor, va a generar un torque y va a generar energía adicional. De esta manera, si nosotros teníamos un ciclo abierto, una eficiencia de 36%, una cosa así, terminamos teniendo una eficiencia adicional, digamos, del 20%, lo cual va a resultar en una eficiencia total que puede estar cercana al 60%, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos un esquema donde la turbina puede tener una eficiencia del 38% con respecto a la energía que tiene el combustible inyectado, ¿no? Esa eficiencia es importante, pero podemos sacarle aún más energía al combustible que hemos incorporado. Entonces, ese, ese, ese aire caliente, ese fluido caliente que resulta de la combustión, no pasa a través de todo este proceso de intercambio de calor y se logra obtener un 21% adicional de producción de electricidad, ¿no? ¿Ok?
Entonces, ¿qué cosa es lo que recomienda el fabricante frente a una unidad a gas? Que es la unidad que, como ustedes han visto, está sometida a mayores esfuerzos. ¿No? ¿Qué cosa es lo que va a recomendar el fabricante? El fabricante lo que va a recomendar, un momento por favor. El fabricante lo que va a recomendar es que se realicen inspecciones en la zona de aire caliente, en la zona de combustión primero, ¿no? Esta inspección en la zona de combustión, eso es lo que tiene que realizarse primero y con más recurrencia porque es la zona donde va a estar la más alta temperatura y la más alta presión, ¿no? Luego hay una inspección un poco más grande que incluye la turbina, ¿no? Que es una inspección de gases calientes, una inspección en zona, en ruta de gases calientes, ¿no? Que adicionalmente a la combustión, a la zona de combustión, perdón, al combustor, también va a analizar la turbina, que es también donde hay una alta temperatura y una alta presión. Y finalmente va a programarse el mantenimiento mayor, que va a tomar en cuenta también el compresor y va a también tomar en cuenta de repente el generador, ¿no? La vida de las unidades va a ampliarse, ¿no? Cada vez que haya cada vez que haya un mantenimiento preventivo, ¿no? Acá lo que podemos ver es justamente cómo va la vida de una unidad con una inspección boroscópica, que es la inspección que se realiza justamente en estos casos. O sea, realizamos la inspección con un boroscopio, que es como una camarita o una tripita, con una camarita al final, ¿no? Que nos va a poder permitir inspeccionar cómo está físicamente el interior de la unidad, ¿no? Esa inspección boroscópica lo que permite es ampliar el tiempo de vida de la unidad, ¿no? Acá vemos eh, los costos de mantenimiento acumulados y la vida de la máquina. Y vemos que sin la inspección boroscópica, sin realizar estas inspecciones de carácter preventivo, ¿no? Lo que ocurre es que la vida útil de la unidad se acorta, pero con el mantenimiento preventivo, con las inspecciones boroscópicas, ampliamos la capacidad, ampliamos la vida útil de la unidad y tenemos también unos potenciales ahorros. ¿Ok? Eso es, digamos, desde el punto de vista conceptual. Eh, lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que las horas de operación no necesariamente son horas de operación como tal, sino son horas equivalentes de operación también, ¿no? Es decir, eh, fallas, arranques, pueden implicar también el acumular ciertos esfuerzos que pueden ser contabilizados como horas de operación. En ese caso, de lo que hablamos es de horas equivalentes de operación. Ya no hablamos de horas de operación, sino hablamos de horas equivalentes de operación. ¿Por qué? Porque las horas equivalentes de operación incluyen las propias horas de operación, las horas en las que la unidad está operando, más el efecto acumulado de potenciales arranques, de fallas y cualquier otra variable que indique el fabricante que pueda afectar la vida útil de la unidad, ¿no? En este caso tenemos una ecuación genérica en la cual vemos que las horas equivalentes de operación se calculan como la suma de las horas de operación más una constante por los disparos, por el número de fallas, ¿no? Más una constante por los arranques, más una constante por alguna otra circunstancia que pueda generar deterioro en la unidad. Este es un ejemplo de una política de mantenimiento que fue publicada en un procedimiento anterior del COES, no sé si seguirá hasta ahora, ¿no? En
eh, en este procedimiento, en esta evaluación que planteaba el COES dentro de su procedimiento, lo que se incluía era una política de mantenimientos que indicaba que las horas equivalentes de operación serían iguales a las horas de operación más 20 veces por arranque. Es decir, un arranque valía lo mismo que 20 horas de operación. Y los mantenimientos se realizaban en función de las horas equivalentes, ¿no? De modo que una inspección menor en zona de combustión se hacía cada 2000 horas. Un mantenimiento mayor en la zona de combustión, un mantenimiento mayor en la zona, en la sección de combustión se realizaba cada 8000 horas. Un mantenimiento de la sección de la turbina, la ruta de gases calientes que les he comentado hace un rato, que es esta de acá, un poco más amplia, ¿no? Se realiza cada 24.000 horas. Y el mayor se realiza cada 48.000. ¿No? Entonces ya está la política establecida, eso es lo que más o menos va a tener que seguir el generador, es lo que va a entregar el fabricante, lo que le va a entregar al titular de generación para que pueda implementar en su política, en su gestión de mantenimiento. Y ese detalle, esa política de mantenimiento, va a estar asociado a un costo, ¿no? Cada uno de los mantenimientos va a tener un determinado costo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mantenimiento cada 2000 horas va a tener este costo, el mantenimiento mayor va a tener este otro costo. Entonces, cada uno de los mantenimientos va a tener un respectivo costo de ejecución. Evidentemente, también cuando ocurre un mantenimiento, en el caso de las centrales térmicas, cosa que no ocurre necesariamente con las centrales hidroeléctricas, porque nuevamente las hidroeléctricas no están sometidas a la presión y temperatura tan elevada que ocurre en el caso de la central termoeléctrica, ¿no? Lo que va a ocurrir con la central térmica es que conforme se vayan ejecutando mantenimientos, la máquina perdiendo eh, va a ir perdiendo capacidad, va a ir perdiendo eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las componentes, digamos, que están dentro de la máquina también se van deteriorando. Son, cuando llegan nuevas, no tienen esa situación de trajín por la que van a pasar cuando opere, ¿no? Y cuando se realicen las inspecciones y los mantenimientos, se van a cambiar algunas partes de la máquina, no se va a cambiar todo. Entonces, las partes que se quedan ya son componentes que han sido sometidas a un estrés importante. Y ese hecho de haber sido sometidas a un estrés importante ya implica que las máquinas van a tener una reducción en cuanto a su desempeño, ¿no? A su capacidad de entregar potencia, a su capacidad de entregar energía con una eficiencia adecuada. Entonces, cada, cada vez que ocurre un mantenimiento mayor, o sea, la máquina conforme va pasando el tiempo, con los mantenimientos menores que se ejecutan, va bajando su desempeño, ¿no? Ocurre el mantenimiento mayor, el primer mantenimiento mayor va a recuperar su desempeño, pero no al nivel de estar nueva. Esto, como les digo, porque se van a cambiar algunos componentes, pero no todos los componentes. O sea, van a haber componentes que se van a quedar y que se han sometido a un estrés importante, ¿no? Se van a recuperar, va a caer el, el, el desempeño nuevamente, va a haber una segunda ronda de reparaciones, un segundo mantenimiento mayor, va a volver a caer, va a volver a haber una nueva ronda de reparaciones, va a recuperar su capacidad y así. ¿Cuántas veces es lo que aproximadamente tiene una unidad termoeléctrica? Bueno, una unidad termoeléctrica puede tener como vida útil un aproximado de 6 o 7 ciclos de mantenimiento mayor. Entonces, cuando tú de repente dices que una máquina prenda y apaga de manera constante, lo que estás haciendo es generarle una mayor contabilidad de esto, un mayor acumulado de horas de operación equivalente. Imagínense que una máquina prenda y apague 3 veces en un día.
significa que esa máquina, de haberse quedado operando, hubiera tenido un acumulado de 24 horas de operación equivalente. Pero bajo esta ecuación, si una unidad ha prendido 3 veces durante un día, va a tener 60 horas, más las propias horas de operación, que sean unas 10 horas, va a tener 70 horas de operación equivalente, mientras que si se hubiera quedado operando, hubiera tenido 24 horas de operación nada más, ¿no? Evidentemente eso lo que va a hacer es básicamente que va a reducir la vida útil de las unidades, ¿no? Reducir la vida útil de las unidades implica pues un menor tiempo de, de, de recuperación de la inversión para el generador, ¿no? Entonces, si se va a tener un régimen de prender y apagar las máquinas de manera continua y permanente, evidentemente tiene que haber un reconocimiento de costos, ¿no? Eh, lo que vamos a tener que ver ahora es básicamente que eh, existen también algunos esquemas de upgrades o de mejoras en la máquina que pueden ampliar un poco más la vida útil de la unidad, ¿no? De repente de 6 a 7 ciclos u 8 ciclos. Pero lo que sí va a pasar es que al séptimo o octavo ciclo de mantenimiento mayor ya la unidad va a estar muy deteriorada porque van a haber componentes que han estado sometidos a mucho estrés y que ya no pueden soportarlo, no van a haber rajaduras. Y entonces lo que va a suceder es que el dueño de la unidad va a tener la opción de realizar un nuevo mantenimiento, realizar una nueva inversión en repuestos o cambiar de unidad. Y es muy probable que en el sexto, séptimo, octavo, dependiendo del tipo de máquina, ciclo de mantenimiento mayor, ya el generador, el operador, el titular de generación vea que sea más económico sacar esa máquina, poner una nueva y iniciar nuevamente con el ciclo de operación que se tenía anteriormente, ¿no? Iniciar de cero, ¿no? O sea, en lugar de tener una reparación por acá, iniciar por acá. O sea, le va a salir más económico, porque de repente una reparación bastante agresiva no va a llegar a los niveles de desempeño originales y solamente nos va a dar un ciclo o 2 ciclos más de vida útil, mientras que realizando una nueva inversión, una inversión en una nueva unidad, podemos iniciar un nuevo ciclo de 6 7 mantenimientos mayores con un desempeño óptimo. Y probablemente, como estos 6 o 7 ciclos de mantenimiento mayor se ejecutan en aproximadamente 20 25 años, ya la tecnología de la nueva unidad permita un mejor desempeño en cuanto a capacidad, en cuanto a eficiencia de la unidad, sobre todo teniendo en cuenta si es que hay unidades ahí este generador, digamos, está operando en un régimen en competencia en el que tiene tanto valor el ser más eficiente y tener mayor capacidad. ¿Ok? Eh, lo siguiente es los contratos de mantenimiento, que son contratos que son suscritos usualmente con fabricantes, ¿no? Usualmente digo, porque no necesariamente ocurre eso, siempre pues hay distintas alternativas, ¿no? Eh, se garantiza la integridad de las unidades, ¿no? Se va a realizar en base a horas de operación equivalente. Los costos van a ser costos anuales por tipo de mantenimiento. Va a haber cambio, recondicionamiento de piezas. También el fabricante ofrece que las piezas que ha sacado las puede reacondicionar y las puede volver a instalar, ¿no? Evidentemente, no las mismas que saque las vas a reacondicionar, sino las que sacaste en un mantenimiento anterior, las reacondicionan, todo eso, y para el siguiente mantenimiento, para las siguientes 2.000 o 3.000 o 4.000 horas de operación equivalente, va a poder estar disponible, ¿no? Van a tener, digamos, la gran ventaja de poder suscribir un contrato con el fabricante es que el fabricante ya conoce sus piezas, las diseña y sobre todo tiene personal que conoce muy bien de la operatividad de sus máquinas, que conoce el detalle
de de la central que ha colocado, del equipamiento, ¿no? Y que nos va a brindar pues una seguridad en cuanto a que el resultado del mantenimiento va a ser el más adecuado posible, ¿no? Entonces, este, este mantenimiento, digamos, que vamos a realizar con el fabricante, si es que lo hacemos con él, es un mantenimiento seguro. Y a este básicamente nos referimos a qué cosa? Al mantenimiento preventivo de manera fundamental, ¿no? De repente, como parte del mantenimiento preventivo, hay alguna componente adicional de mantenimiento predictivo, pero eso ya es una cuestión optativa, como les digo, ¿no? Por lo menos por lo pronto, no es tan utilizado de manera intensiva como podría ocurrir con el mantenimiento preventivo. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? Ok, este, listo. Miren, lo dejamos hasta acá para... Sí, dale, dale. Sí, sí. Sí, totalmente. Así es. Y de hecho en el Perú hay varios ejemplos de este tipo, ¿no? Donde hay máquinas muy antiguas que han sido reemplazadas por máquinas nuevas, más modernas, ¿no? Precisamente para poder ganar un mayor desempeño, para poder incrementar la capacidad, ¿no? Para poder también iniciar un nuevo ciclo de mantenimiento, ¿no? Un nuevo conjunto de ciclos de mantenimiento. Estamos hablando de 20 años más. Entonces, eso implica, pues, que, que las empresas también tienen más tiempo para recuperar la inversión. O sea, yo de cuando he entrado al sistema eléctrico hay muchas máquinas térmicas que se han retirado del sistema. Había muchas máquinas que estaban, por ejemplo, conectadas en la zona norte del país. Había varias centrales termoeléctricas conectadas. Esto era porque, claro, antes no había interconexión con la zona norte, ¿no? Era una cosa, eran prácticamente tres sistemas eléctricos, el de la zona norte, el de la zona sur y el de la zona centro, que era la zona de Electrolima, conectada con la zona de Electrocentro, la de Centromin, creo que es más, más adecuado decir, ¿no? Había una zona Electrolima y una zona Centromin, y aparte estaba la zona de Electroperú, que era la zona de Mantaro, ¿no? Entonces, digamos, y todas eran empresas estatales, entonces no había esa posibilidad de hacer, digamos, intercambios zonales de energía como ahora los hay, porque tenemos un sistema interconectado, ¿no? Entonces, la zona norte tenía que tener sus propias centrales y tenía centrales térmicas, ¿no? Estas centrales térmicas, una vez que el sistema se interconectó, ya despachaban muy poco. Pasó el tiempo y bueno, las tuvieron que sacar de servicio porque ya eran máquinas muy antiguas, porque eran máquinas que no despachaban, ¿no? Y porque más costaba mantenerlas que tenerlas ahí. Entonces no valía la pena reemplazar. Pero en el norte también había una central que tenía, que tiene hasta ahora unidades térmicas, ¿no? Porque usa gas, gas asociado de los pozos petroleros que hay en la zona de Talara, ¿no? Y esa central tenía unidades muy antiguas que han ido siendo reemplazadas por unidades más modernas, ¿no? Han ido saliendo esas unidades antiguas y se han estado reemplazando por unidades más nuevas, ¿no? Lo cual muestra claramente que las unidades, conforme va pasando el tiempo, las unidades térmicas tienen que reemplazarse por nuevas unidades porque no pueden soportar tanto tiempo, ¿no? De operación porque se van deteriorando, ¿no? El problema, como digo, y como reitero, es el tema de las presiones y temperaturas altas. Eh, Esto no pasa con una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica, pueden ver ustedes la central hidroeléctrica Oroya, que creo que fue inaugurada en 1890 y tantos, ¿no? Sigue operando. Claro, ha tenido su proceso de modernización, todo ello, pero es una central que sigue, ¿no? Cosa que no puedes hablar de una central termoeléctrica, ¿no? No puede durar más de 40 años, ni 30, ¿no? Porque ya ha tenido pues unos
eh, esfuerzos bastante importantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo dejamos acá. En la clase que vamos a tener el día viernes, culminamos esto de la parte térmica, viendo el aspecto de gas natural, ¿no? Y con ello ya tendríamos toda la información para para la prueba parcial. ¿Ok? Entonces, sí, sí, claro. Ah, bueno, lo que vamos a ver el día sábado, perdón. El viernes vamos a tener práctica y el día sábado vamos a tener una clase. Sí, sí, sí. Listo. Sí, por favor. Sí, sí, sí. No, no va a venir, no va a venir esta clase. Esta clase no va a venir. Esto ya forma parte de lo que vendría a ser la segunda práctica. Que esa la vamos a tomar después de la semana de parciales. Pero yo les estaré avisando. Ahí. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego.